Ella es coordinadora del área de pobreza y desigualdad. Sí. Perdón, reducción de la pobreza y desigualdad. Reducción queremos de la reducirla. Del Perú, economista de la Universidad de Chile y magíster en economía y políticas públicas, puede ser, de la Universidad. No, sí, soy de la Católica. De la Católica, ¿verdad? Sí. Te cambié. Sí. De la Católica, de aquí. De aquí. Y creo que tenemos un gran privilegio. Ella estuvo muy de cerca en la edición del libro Desiguales, que me imagino todos más o menos escucharon, que plantea diversas temáticas, y yo le pedí el favor de que nos pudiera focalizar en temas de desigualdad en educación, que es bueno, lo que nos convoca aquí en el centro. Así que venís, todo suyo. Ya. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de venir a contarles además el trabajo que este libro es fruto de muchos años de investigación en el PNUD. Fueron un poquito más de 2 años, de un equipo grande además, que está compuesto por economistas, sociólogos, ingenieros. Entonces, y que trató, siempre todo parte como un poquito más ambicioso de lo que termina, pero claro, la idea era tratar de abordar la mayor cantidad de desigualdades posible y tratar de entender de la mejor manera posible todos los mecanismos que generan desigualdades. Y finalmente fuimos acotando, ¿cierto?, el trabajo en función de nuestras capacidades, en función de también, finalmente los datos también restringen mucho de las cosas que se pueden hablar y no. Hemos presentado este libro no solo acá en Santiago, sino que en un montón de regiones. Y claro, uno de los grandes temas que siempre aparece es qué pasa con la desigualdad territorial, ¿cierto? Una de las principales fuentes de desigualdad en Chile es lo que pasa, sobre todo si uno dice región metropolitana y regiones. ¿Y qué es lo que pasa? Es que ya tenemos un libro de 450 páginas más o menos, y ya entrar en cada región en particular, porque además no es la desigualdad solo entre regiones. Cuando entramos en eso, se genera la desigualdad además entre la capital regional y el resto, ¿cierto? Y todo esto se abre, y la puerta está abierta para seguir investigando, y es parte de lo que nos interesa. Pero en particular este libro lo que hace es tomar la temática de la desigualdad socioeconómica, con ese foco súper particular, y dar un buen diagnóstico de lo que ha sucedido con la desigualdad, y también tratar de entenderlo no solo de una perspectiva cuantitativa, sino también de una perspectiva cualitativa. O sea, lo que nos interesó es finalmente cómo se vive esta desigualdad. Ya no solo cuáles son las cifras, sino que también cómo se refleja en la vida de las personas esta desigualdad. Y con harto foco en aquellos mecanismos que lo que hacen de una manera u otra es reproducir estas desigualdades en el tiempo. Y en ese contexto el tema de la educación es clave, ¿cierto? Y por lo mismo en el libro hay un capítulo específico sobre el tema de educación. Entonces vamos a partir desde lo más general y luego nos vamos a meter en el tema de educación propiamente tal. Entonces, ¿qué pasa como con los números generales, ¿cierto? Lo que uno siempre escucha, lo que uno siempre lee. Lo que uno ve es que el Gini, que es como la gran medida de desigualdad que se usa, ¿cierto?, ha caído en el tiempo. Desde el 2000 al 2015 ha caído de casi un 55 a un 47, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, entonces uno escucha la desigualdad no es tema, ¿cierto? Hemos escuchado todo eso alguna vez, porque viene cayendo y va a caer y va a seguir cayendo, entonces en realidad no hablemos de la desigualdad. Eso no es tan así, y no es tan así por muchas cosas, y ahí viene el gran pero a esta cifra, que en sí misma es una buena noticia porque ha venido cayendo. El pero número 1 que tenemos es el tema de la concentración del ingreso, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? El Gini que estamos viendo acá se calcula con encuestas de hogares. La encuesta de hogar en esencia, o sea, así principal en Chile y con la que se calcula el Gini siempre y todo, es la CACEN. En la CACEN, ¿qué es lo que pasa? Hay un porcentaje de las personas que simplemente no abren la puerta. O sea, el 1% más rico del país, uno le toca la puerta y no la abre. Y el 5% más rico del país, si me apuran, probablemente uno le toca la puerta y no lo abre. Entonces, estas cifras que están acá esconden los ingresos
del top de la distribución del ingreso, ¿ya? Entonces, si uno quisiera revisar qué es lo que pasa en el tope de la distribución del ingreso, lo que hay que hacer es revisar datos administrativos, ¿ya? De impuestos internos, y ahí me van a decir al tiro, bueno, y sabemos que en realidad la evasión, y ¿cierto? Sí, pero igual son mejores que una encuesta y son mejores que nada, ¿cierto? Y si uno revisa los datos, los registros tributarios, lo que uno encuentra es que el 1% más rico de Chile se lleva, por decirlo así, un 33% del total de los ingresos de la economía en un año. ¿Ya? Más aún, si nos vamos al 5%, ya tenemos la mitad de los ingresos de la economía. Entonces, tenemos eso por un lado. O sea, tenemos una cifra de un Gini que viene de Cacen y que sabemos que está escondiendo este 5% porque simplemente no abren la puerta. ¿Ya? En segundo lugar, tenemos el tema de los salarios de los trabajadores. Nosotros hicimos un ejercicio, quiere decir, ok, vamos a considerar como salario bajo aquel salario que no permite, en el fondo, sacar a una familia de tamaño promedio de la pobreza, ¿ya? ¿Y qué es lo que uno encuentra con datos son datos oficiales del Seguro Cesantía? Es que el 50% de los trabajadores tienen salarios que no les permitirían sacar a una familia tamaño promedio de la situación de pobreza. Claro, y ustedes me dirán, bueno, pero las cifras de pobreza son mucho más bajas que eso, ¿cierto? Efectivamente, pero porque finalmente en los hogares por lo general hay más de un perceptor de ingreso. En todo caso, para que se hagan una idea, cuando hablamos de ese salario, no es un salario así como súper alto, son 320.000 pesos los que sacan de la línea de la pobreza, en el fondo, a una familia de 3,2222, algo así, creo que es como el tamaño promedio de una familia. Entonces, por un lado tenemos una cifra de un Gini que baja, pero súper concentrado en el tope, y al mismo tiempo con un porcentaje enorme de trabajadores que tienen salarios muy bajos. Y al mismo tiempo, cuando ya entramos más en profundidad y decimos, bueno, tenemos un 50% de los trabajadores que tienen salarios bajos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la estructura productiva del país? Y lo que vemos es que finalmente en Chile existen, por decirlo de alguna manera, dos grandes circuitos de productividad. Tenemos empresas que son extremadamente productivas y grandes, y donde cuando uno las mira más en detalle, uno lo que ve es que ofrecen mejores condiciones laborales, mejores salarios a todo nivel de calificación, ¿ya? Y de hecho, y por eso está en una línea, esta es la caracterización de las empresas de baja productividad y la caracterización de las empresas de alta productividad. En general, ¿qué es lo que vemos? En las de alta productividad, los trabajadores tienen menos rotación, mayor porcentaje de contratos indefinidos, tienen además, por lo general, trabajadores que son mucho más calificados, con educación superior, pero incluso si miramos a trabajadores con igual nivel de educación, con igual nivel de calificaciones, así, y en este caso los no calificados, las empresas que son altamente productivas pueden pagar salarios que son el doble de aquellas que tienen productividad más baja. ¿De qué nos habla esto un poco? Nos habla de que finalmente Chile tiene una estructura productiva que no permite a una gran masa de trabajadores acceder a salarios más altos. Por lo tanto, si volvemos a la lámina anterior, cuando veíamos este 50% que tenía salarios bajos, en parte, claro, uno dice como el cruel empresario, el cruel, ¿cierto? Está esta figura, pero también es cierto que tenemos una estructura productiva tan basada, como tan básica y tan poco, con productividades tan bajas, que simplemente no se le puede pagar más a muchos trabajadores. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros, en el marco de este libro, no solo revisamos datos que existían, sino también hicimos nuestros propios levantamientos de información. Hicimos principalmente tres cosas. Hicimos una encuesta representativa por nivel socioeconómico, un universo de 2.500 personas aproximadamente, y también hicimos un conjunto de entrevistas en profundidad y focus group, ¿ya? En torno al tema de la desigualdad, de cómo se percibe, ¿cierto? Y en ese contexto, específicamente en el de la encuesta, a las personas se les pregunta cuáles son las desigualdades que más les molestan, ¿ya? Y hay algo que es bien sistemático, que es el hecho de que a las personas no les molestan que unos ganen más que otros. O sea, entienden que, por ejemplo, el que se educó más va a ganar más. Entienden que hay algunas personas o tipos de trabajo que implican salarios más altos que otros. Y de hecho, si se fijan,
en las desigualdades que molestan, el que algunas personas ganen mucho más dinero que otras, no son las desigualdades, no está dentro del grupo de las que más molestan. Lo que sí molesta es que algunas personas accedan a mejor salud que otras, que algunas personas accedan a mejor educación que otras. Y hay un tema súper fuerte en torno al tema del trato y al trato como en el fondo unidades, ¿cierto? Somos todos un otro igual. Y eso sale muy fuerte en la encuesta, pero también sale muy fuerte en las entrevistas en profundidad y en los focus group también. Esta es la muestra de la encuesta, que son 2.400 personas, representativa por nivel socioeconómico a nivel nacional, no tiene representatividad regional. Así que no se puede como abrir, en algún minuto existe la opción de separar, pero existe como zona norte, metropolitana sur y una macrozona central, o sea, y ahí se logran representatividades. Entonces, ¿y qué pasa? Entrando directamente en los temas de salud y de educación, además lo que hicimos en la encuesta es que hicimos una pregunta repetida con la encuesta CEP que se toma periódicamente. Entonces, hicimos la pregunta que es justo que aquellos que tienen más, que puedan pagar por ella, tengan acceso a una mejor salud o una mejor educación, ¿ya? Y lo que se ve además es que el sentimiento de malestar con ese tema, en el fondo, ha ido aumentando de manera muy considerable en el tiempo. El año 2000, un 52% de las personas respondían que estaban en desacuerdo con el hecho de que aquellos que podían pagar recibieran mejor salud. En cambio, en la encuesta que nosotros levantamos en el 2016, ya un 68% de las personas. Y lo mismo en el tema de educación para los hijos, también nos movemos como de un 52 a un 64. Es decir, hay mucho más conciencia de que no es justo y hay mucho menos tolerancia a naturalizar el hecho de que si se puede pagar, se puede acceder a mejor salud o educación. Y en particular, nosotros tratamos de profundizar en este tema, sobre todo por el lado de la salud, porque por el lado de la educación uno en el fondo igual lo entiende, ¿cierto? Había un cambio súper importante, el tema de educación, lucro, etcétera, o sea, todos los cambios que han habido en el último tiempo hace que uno esperaría que las personas tengan mucho más metido en la cabeza el concepto de que en realidad no tiene sentido que haya diferencias en la calidad de la educación entre los que pagan y los que no pagan. Pero dándole vuelta más al tema de salud, lo que ha pasado en parte, y yo esto en ningún caso lo que quiero es como generalizar a partir de comentarios, pero con el auge y las prestaciones garantizadas, muchas personas han conocido lo que es el mundo privado de salud, algo que era algo completamente desconocido, impensable, impensado, en el fondo, para ellos en otro contexto. Y eso ha generado, es decir, chuta, en realidad existen otras maneras de aproximarse al sistema de salud en Chile, que no es la que yo estaba acostumbrado. Y entonces eso hace que el sentimiento y la percepción de injusticia y de malestar y de desacuerdo al hecho de que en el fondo existan dos carriles también, como hablando en el tema de productividad, en materia de salud, se manifiesta. Ahora, dentro de todas estas entrevistas que hicimos, lo que tratamos de hacer en algún minuto, y hay un capítulo especialmente dedicado al tema, es entender las trayectorias de vida de las personas en función de el nivel socioeconómico del que venían y en el que están hoy. ¿Y qué es lo que pasa? En general hay cosas bien comunes, y lo que estoy haciendo acá es poner la trayectoria específica que nosotros graficamos para clases medias, bajas, que tiene mucho en común con otras, salvo obviamente de las clases altas, donde nada, como hizo pasado, fantástico, y el de ahora, estupendo, y como ve el futuro, fantástico también. Pero todo el resto tienen bastante en común. Y lo que se ve hay mucha consistencia en términos de que el pasado fue peor, ¿ya? La mayoría de las personas tienen una percepción
de haber vivido una infancia con mucho más carencia, perciben que hoy vivimos en una sociedad y en una situación mejor en la que vivieron ellos cuando eran niños. Pero al mismo tiempo en una situación se perciben en una situación muy vulnerable, ¿ya? Donde, ¿qué es lo que pasa? Cualquier enfermedad, me quedo sin pega, cualquier cosa me hace, o sea, yo estoy en una situación más o menos estable, donde logro mantener a mi familia, funciono más o menos bien, pero me siento extremadamente vulnerable a cualquier cosita que pueda llegar a pasar y que me lleva en el fondo directamente al precipicio, y así lo perciben. Y donde en eso las principales amenazas son quedarse sin trabajo, alguna enfermedad de alguien en la familia o de ellos mismos, y la jubilación, en el fondo, la vejez. Y al mismo tiempo, cuando uno les pregunta, ¿y cómo se imagina como el futuro para sus hijos, para las futuras generaciones? También hay mucha consistencia en que la educación es la puerta de salida. O sea, y que yo trabajo doble, triple, lo que sea, jornadas para que mis hijos puedan estudiar, ¿cierto? Porque en el fondo se ve en la educación universitaria la gran puerta de salida a la situación histórica de las familias. Y de hecho es tan así que cuando le preguntábamos a las personas, pensando en su educación, ¿siente que los estudios que usted tiene le permiten elegir libremente lo que quiere hacer? Lo que se observa es que claramente las clases, o sea, se observa claramente la diferencia entre las clases bajas y las clases altas, ¿ya? Porque sabemos que las clases bajas tienen mucho menos nivel educacional. Entonces, además de esta cosa de tener en la educación como la puerta de salida, la educación también es como una llave de libertad, como para hacer lo que uno de verdad quiere en la vida, de capacidad de agencia incluso, como de hacerse cargo de la vida. Entonces, y ahí está también parte del, como que cuando uno finalmente, y después vamos a ver, entran los datos de educación. Yo he hecho esta presentación en distintas instancias y muchas veces como en el Ministerio de Educación, me acuerdo haberla hecho en algún minuto, y como que para que tomen conciencia del nivel de importancia de la pega que tienen. O sea, finalmente yo soy los encargados, más allá de que uno pueda desmitificarlo o corroborarlo o lo que sea, de las ilusiones de un montón de familias en nuestro país. Y al mismo tiempo, y que para nosotros es importante clarificarlo, porque además, este es como la típica frase donde se genera esta disyuntiva, o no sé si es disyuntiva, contraposición entre el rol del Estado y el esfuerzo personal, ¿cierto? Uno siempre escucha, en realidad las personas no quieren más Estado, ¿cierto? Hemos escuchado esa frase donde dice, porque en realidad, cuando uno le pregunta a las personas, dicen, y uno le pregunta, la mejor forma de progresar en la vida es esforzarse por emprender, capacitarse y trabajar duro. Claro, un 93% de las personas está de acuerdo. Si la gente, y efectivamente el discurso de lo que yo he logrado en mi vida, lo he logrado por mi esfuerzo, me rasco con mis propias uñas, ¿cierto? Y todo ese tipo de frases son frases muy recurrentes y que representan el esfuerzo de muchas familias por sacar adelante a sus familias. Pero a mí la duda que siempre me cae es ¿por qué con eso yo decido que entonces la gente no quiere Estado? ¿Ya? Porque también yo puedo preguntar la segunda pregunta que está ahí, y que es, para progresar en la vida se requiere que el Estado garantice una buena educación y una buena salud, ¿ya? Y efectivamente, lo que la gente quiere no es que el Estado le dé las cosas, lo que la gente necesita son garantías básicas, y esas garantías básicas son un rol del Estado, ¿ya? Entonces no son elementos que se contraponen, sino que son elementos que se complementan, absolutamente. Y por lo mismo, la gente está tan de acuerdo con la primera frase como con la segunda. En este contexto, nosotros... ¿Tenía una pregunta? Sí. Buenas tardes a todos. Yo soy Paloma de la Economía, trabajo para la Unidad de Educación Profesional de INDH, Instituto Nacional
hablando de derechos humanos, llegué tarde, no porque quisiera que fue 20 minutos que alguien me dijera dónde era la sala. Entonces, por eso. Entonces pido disculpas, a lo mejor mi pregunta va al tiempo, pero solo por lo que alcanzaba a ver en la presentación, es si había alguna cosa, que son un montón de cosas que quiero decir, pero presentan unos datos Sí. En donde hay una clara demanda por los derechos culturales, vamos a decir, de progresar la vida, pero frente a la cesantía, jubilación o enfermedad, Me siento amenazado. cambia Claro. rotundamente. Y esta frase que estás mencionando ahora, me parece súper contradictorio que la gente suponga que todo eso se garantiza de manera solo por su esfuerzo, sin el rol que tiene el Estado. Sí. Y porque el Estado es garante del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a una prestación social para como ya ha trabajado. Entonces, ahí sí que en el estudio lograron percibir, o sea, hay una noción de que somos sujetos de derecho, que el Estado es sujeto, que el Estado es obligado, es garante. Porque, por ejemplo, a mí, no solo como funcionaria de INDH, sino que como ciudadana, me preocupa que cada vez que asumo una nueva autoridad, no tengan que explicar que el derecho a la educación, si lo ha ratificado un montón de tratados, que está aquí, que está garantizado aquí y acá, y salga un ministro a decir que la educación es un beneficio, que hay que dar las gracias porque lo recibe, no como un derecho social. Entonces, quería preguntar si había algo de eso. Propio, así directamente no, pero lo que tú mencionas es bien impresionante porque efectivamente las personas en su discurso tienen una contradicción. El discurso de rascarse con las propias uñas, ¿cierto? Y del esfuerzo y de todo lo que yo he logrado, ha sido a punta de mi esfuerzo y de mi superación y de lo que yo soy capaz de hacer. Se contradice un poco con el hecho de que, por ejemplo, de repente estábamos haciendo una entrevista y estaba todo este discurso del esfuerzo individual, ¿cierto? Y todo, y de repente, ¿y su casa? Me dice, bueno, sí, mi casa, sí, la tengo hace X años. Ah, ¿y cómo? No, subsidio, pagué 200.000 pesos y me dieron mi casa. Y yo así como, ya, pero el Estado le acaba de dar una casa, o sea, digamos, no es menor, ¿cierto? Entonces, efectivamente hay una contradicción y lo que nosotros percibíamos es que parte de esa contradicción es que las personas, es tanto el nivel de esfuerzo, y ahí nosotros tenemos convenios con distintos ministerios en marco del trabajo que hacemos en PNUD. Entonces me acuerdo haber tenido muchas conversaciones con la gente del Ministerio de Vivienda y decirles así como, les explico al tiro que la gente no percibe esto como, ni siquiera como un beneficio, o sea, no lo percibe como nada. Dice, claro, es que cuando nos demoramos 7 años, desde que ponen desde que postulan hasta que le entregamos la casa es fruto de su esfuerzo. Porque se sacaron la mugre, porque estuvieron 7 años alegando, postulando, no sé qué, pasando en la fase 1, 2, 3, 4. Entonces, claro, en términos monetarios, no es, efectivamente es algo que paga el Estado, pero igual se sacaron la requete mugre en tener su casa. Entonces, ahí también hay un problema como en el diseño de las políticas públicas, ¿cierto? Y al mismo tiempo, cuando preguntábamos por los temas de trato, y se pregunta de quién percibió los malos tratos, quién fue en el fondo, de quién venía el maltrato, en el grupo de personas que dijeron haber percibido malos tratos en los últimos 3 meses, creo que es la pregunta. Y, bueno, el primer perceptor de malos, el primer perpetrador de malos tratos en realidad es un desconocido. Estupendo. Pero el segundo son los funcionarios públicos. Pero nosotros en la Encuesta Nacional de Derechos Humanos siempre sale así, la pregunta es dónde usted considera que se le vulneran más sus derechos, y los 3 lugares son el trabajo, la calle y en tercer o cuarto lugar, a validar los últimos de la encuesta, el sistema educativo. El sistema educativo. La salud y el sistema educativo. Claro, acá era funcionarios públicos y donde incluían municipales, etcétera, etcétera. Y cuando se les preguntaba más, efectivamente, y ahí viene el tema del enfoque de derecho, decían, cuando uno entra a un servicio público desde la municipalidad, cuando uno entra pidiendo el favor, que pucha, que no sé qué, que no sé cuánto, le va mucho mejor.
Y eso salía permanentemente en todas las entrevistas, en todos los focus groups, etc. Eso creo que para nosotros es súper importante porque el rostro del Estado es desde el cartero de una municipalidad, un ministerio, Claro. hasta la secretaria, hasta la persona que tiene que pasar el proyecto. Y nuestra función es justamente capacitar al aparato público para que sea garante de derechos, no vulnerador o violador de derechos. Exactamente. Y eso sí sale y está en el libro. O sea, toda esa temática está. No está más en profundidad porque fueron cosas que fueron saliendo y que en el fondo, como salieron a partir de la encuesta, tratamos de profundizarlas con el material cualitativo que fueron las entrevistas y los focus group que se hicieron después. Pero efectivamente aparece y aparece muy fuerte. Volviendo, el libro identifica, en el fondo, 6 nudos los llamamos, de reproducción y cambio, y pensando en la figura del nudo era como, en el fondo uno puede seguir tironeándolos y haciendo lo mismo y el nudo solo se va a apretar más y más y más, y en realidad como tenemos que pensar es cómo lo hacemos para soltar este nudo y destrabarlo para poder darle, no sé si solución, pero avanzar en materia de desigualdad. Hay que ser realista también. Bueno, y los 6 nudos que nosotros identificamos muy fuertes fueron, en primer lugar, la estructura productiva, que era esto que les contaba, ¿cierto? Finalmente, cuando uno tiene una estructura productiva donde tiene tan marcado que existen empresas que pueden ofrecer muy, muy buenas condiciones porque son extremadamente productivas y otro montón de empresas menos productivas que es difícil proveer de buenos trabajos a la sociedad. En segundo, el hecho de la concentración del ingreso, ¿cierto? El 1%, el 5% que veíamos al principio. En tercer lugar, el Estado. Sabemos que se han hecho un montón de avances. De hecho, en esta presentación no está, pero lo que uno ve además es que cuando mira el Gini y donde se genera el cambio fuerte en que empieza a bajar harto, es en torno al 2008, 2009, que fue cuando se hizo la reforma de pensiones. O sea, las pensiones solidarias han generado un cambio importante y es señal de un mayor involucramiento del Estado en las políticas públicas, pero hay que avanzar más todavía. El cuarto lugar, y que eso ya da como para otra presentación, y si quieren nos juntamos otro día a conversarlo, pero es la concentración del poder político y la sobrerepresentación. En el libro hay un capítulo completito sobre... que revisa la concentración del poder político, pero específicamente lo que hicimos fue como una pega de hormiguita, donde tomamos a todos los ministros, subsecretarios, senadores y diputados desde el 90 hasta el 2016, y a todos, gracias a San Wikipedia y todo lo que logramos encontrar, les fuimos pegando el dato de dónde, en qué colegio estudiaron, en qué universidad, qué carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que uno ve es que finalmente uno tiene un Senado, o sea, tiene ministros, subsecretarios, además senadores y subsecretarios que son como súper poco representativos del promedio del país. Y ahí uno dice, bueno, pero ¿qué quiere uno? ¿Uno quiere que estén las personas más preparadas o uno quiere que esté como que se distribuya igual como se distribuye el país? Pucha, es que ahí hay otro problema y que tiene que ver con lo que vamos a ver respecto al sistema educativo, ¿cierto? Porque si a mí me dijeran que en realidad, cualquier persona puede estudiar Derecho en la Católica, y es como aleatorio, ¿cierto? Entonces da lo mismo de dónde venga, la probabilidad de que alguien estudie Derecho en la Católica es la misma, a mí me daría lo mismo y yo solo quisiera los más preparados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que vienen los mejores, pero que al mismo tiempo en términos como de experiencia hacia atrás, hay una diversidad de experiencias, de niveles socioeconómicos, algunos que nacieron en cuna de oro, otros que nacieron en cuna de palo y otros que nacieron en cuna de cartón, y hay de todo. Pero lo que pasa en realidad es que no, ¿ya? Entonces, finalmente uno se pregunta qué tanto influye eso en las decisiones que se toman en las distintas instancias legislativas, etcétera, etcétera. En quinto lugar, ¿cierto? Tenemos el gran tema que nos convoca, que es el de educación. Y en sexto lugar, le pusimos un nombre súper poco glamoroso y bien feo, que es como que, y ese es como después de mucho rato, de verdad nos esforzamos un montón, consolidación de una serie de principios normativos, y que ahí vuelvo al tema de rascarse con las propias uñas y del esfuerzo, y de que la gente no quiere nada regalado. Eso tiene una cosa súper buena, que la gente valore como el trabajo, ¿cierto?
Y tiene un lado súper malo que es como, finalmente vivimos en una sociedad donde la solidaridad, por ejemplo, o sea, más allá de la Teletón, Chile ayuda a Chile, lo que queramos, la solidaridad como concepto per se está completamente desprestigiada. Porque el que no tiene es porque no se esfuerza, porque no trabaja, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente ese tipo de pensamiento y esa serie de principios normativos generan reproducciones de la desigualdad. Entonces a eso nos referimos con eso, ¿ya? En versión súper sencilla. Y entrando, ¿cierto?, en la materia de educación propiamente tal, bueno, es bien sabido, ¿cierto?, que los avances en materia de gasto público y cobertura en educación son enormes, ¿ya? Uno mira del 90 al 2005, el gasto ha crecido enormemente, el porcentaje de personas que egresan de la educación media, incluso que ingresa a la educación superior, también más de un 50% ingresa a la educación superior. De hecho, hoy día estaba mirando unos datos administrativos que me había conseguido y en torno para la corte del 2015, que salió de cuarto medio del 2015, el ingreso a la educación superior estaba bordeando el 60% ya. Y eso son, en el fondo, buenas noticias, ¿cierto? En un sistema son avances y son avances notorios. Pero, ¿cierto? Seguimos teniendo resultados extremadamente eficientes. Cuando nos miramos, por ejemplo, con PISA, ¿cierto? Ahí vemos el estudiante, y aquí estamos hablando como de estudiantes con el nivel mínimo de competencia lectora, no es que estoy pidiendo como grandes cosas, ¿cierto? Chile está dentro de los 10 peores, 2, 3, 4, 5, es el séptimo, ¿ya? Y más allá de eso, altamente desiguales. Porque además, uno podría decir, bueno, nos va más o menos mal, pero parejito, y no, ¿cierto? Cuando vemos la diferencia entre los quintiles quinto y el quintil 1 en el porcentaje de alumnos que cumple con las competencias mínimas de capacidad lectora, Chile es de los más desiguales, ¿ya? Entonces, no solo tenemos malos resultados en promedio, sino que además, metiéndonos en este resultado que es más o menos en promedio, adentro de ese resultado vemos que hay mucha dispersión entre los que les va mejor y les va peor. Y además, a ver, si uno viviera en un mundo donde la igualdad de oportunidades existe y funciona y es perfecto, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Pasaría que yo, si tomo a los niños, ¿cierto?, y lo distribuyo por nivel socioeconómico y digo, ok, acá tengo los de nivel bajo, medio, aquí pusimos medio bajo, medio y alto. Después, si quieren, entramos en detalles de cómo se clasificaron esos niveles socioeconómicos. Y yo veo cómo les van el CINCE y separo por cuartiles, por grupitos iguales. Yo debiera tener, independiente del nivel socioeconómico, un 25% siempre en cada celda, ¿cierto? Porque yo diría, para los niveles para el nivel socioeconómico bajo, en realidad, en este mundo donde existe igualdad de oportunidades, por lo tanto, el Estado o lo que sea garantiza que todos accedan a la misma y iguala, lo único que hace las diferencias son las habilidades personales del cabro chico, ¿ya? Estamos hablando de... Entonces, tendría un 25% en cada celdita, que claramente no es así, ¿cierto? Cuando vemos los hogares que tienen nivel socioeconómico más alto, vemos que un 85% de los niños están en el cuartil de mayores resultados del CINCE. Y en cambio, cuando vamos al bajo, vemos que en el primer cuartil, en el de más bajo resultado, tenemos un 35% de los niños. Y en el cuarto, que en el más alto, tenemos solo un 11%. Más aún, lo que hicimos, y aquí les voy a contar como un poco en detalle lo que está detrás de este gráfico, porque fue un trabajo bien como grande, por decirlo menos, y fue mucho esfuerzo el que está detrás, porque lo que hicimos fue mucho esfuerzo, no tanto en analizarlo, sino que conseguir los datos en todo caso. Lo que hicimos fue tomar una corte, que es la corte que estaba en segundo medio el año 2003, y seguirla en el tiempo, con puros datos administrativos. ¿Ya? Entonces, lo teníamos en el CINCE de segundo medio del 2003, entonces tenemos todos sus datos de CINCE.
Además, lo fuimos a buscar el 2005, que fue el año que salieron del colegio, la mayoría, ¿cierto? Porque hubo algunos que repiten, en fin, pero salieron del 2005. Entonces tenemos los datos de enseñanza media de sus notas, tenemos cómo les fue en la PSU, ¿ya? Y ahí los empezamos a seguir en la educación superior. Pero además, en paralelo, como sabemos que no todos estudian en la educación superior, le pegamos también a esas mismas personas los datos del seguro de cesantía para ver si estaban trabajando. ¿Ya? Entonces, esta es una corte que sigue entre el 2003, o sea, es un estudio que sigue entre el 2003 y el 2014, a toda esta corte que estaba en segundo medio del 2003. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, gracias a que tenemos el CIMSE podemos caracterizar bien a los hogares, porque si no, uno lo que hace es como pegarle la información del colegio, ¿cierto? Y en función de eso caracteriza al niño, pero teniendo la información del hogar directamente es mucho más fácil hacer y mucho más exacto, en el fondo, clasificar socioeconómicamente a los estudiantes. Y lo que se muestra acá es, tenemos al grupo de estudiantes que pertenecían a hogares de nivel socioeconómico bajo, de nivel socioeconómico medio bajo, medio alto y alto, ¿ya? La clasificación socioeconómica finalmente fue una cosa súper sencilla, donde tomamos finalmente la principal variable de la escolaridad, los padres. Lo que distingue el medio alto del alto es que además de tener padres, donde al menos uno de los padres tiene educación superior, el alto, propiamente tal, son los que van a colegios particulares pagados. Y lo que se ve aquí es el porcentaje, es como las trayectorias de ese grupo completo, qué porcentaje egresa de la enseñanza media, ingresa a la educación superior, egresa de la educación superior e incluso egresa de la universidad. Cada una de las barritas, desde la barrita más clara, que es egresar de la media, hasta la más oscura, que es egresar no solo de la educación superior, sino que de la universidad, ¿ya? O sea, no estamos sacando los estudios en técnico y IP. Bueno, y lo que se ve es como terrible, ¿cierto? Cuando nos vamos al grupo alto, vemos que el 99% egresa y ingresa a la educación el 97%, el 92% egresa y un 84% además lo hace de universidades. Y en cambio, cuando vemos los otros grupos, particularmente el bajo, vemos que solo un 11% termina egresando de la universidad, un 31% termina egresando de la educación superior, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de altos niveles de desigualdad y de no estar cumpliendo como con la misión de igualar oportunidades, a esto nos referimos, ¿no? Y más todavía, en un minuto nos pusimos malévolos y decidimos, porque esto ya es como hacer, yo encuentro que distinguimos entre las calidades de las universidades, entonces como que dijimos ya, no nos quedemos solo con el hecho de que ingresan a la educación superior o que, no, veamos en función de la calidad de las universidades y calificamos las universidades de mayor y menor calidad en función de los años de acreditación, lo mismo con los institutos profesionales y los centros de formación técnica. O sea, perdón, pero es que, miren ese número, es impresionante. En el fondo, de todos los estudiantes que provienen de hogares de nivel socioeconómico alto, el 66% viene, o sea, estudia en universidades de calidad alta, donde en calidad alta, perdón, está la Católica, la Chile, y creo que pusimos como las que tenían 6 y más años de acreditación, o sea, no sé si serán muchas más, ¿ya? Para que se hagan una idea. Y ahora, y además pasa que, nosotros decíamos, bueno, ok, sabemos que lo que les mostraba antes, ¿cierto? Que el sistema falla en el fondo en ofrecer igualdad de oportunidades tal cual. Que independiente yo, si miro por resultados CIMSE, voy a tener, obviamente, en los hogares más altos, mayor porcentaje de niños en los cuartiles de mayor CIMSE, y si miro las familias de nivel socioeconómico más bajo, voy a tener un mayor porcentaje de niños en los cuartiles más bajos, con menores resultados. Entonces, bueno, comparemos a igualdad de resultados CIMSE, ¿ya? Entonces, acá vemos, entonces, en el fondo, abajo están todos los niños que tuvieron
resultados en el cuartil 1, en el cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, ¿ya? Y arriba el porcentaje que se muestra en las barritas es el porcentaje que ingresa a la educación superior, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decíamos, bueno, pero probablemente lo que vamos a encontrar es que igual dentro de los que tienen mayor resultado CIMSE, todos ingresan a la educación superior, independiente del nivel socioeconómico de la familia de las que vienen, ¿cierto? Y bueno, no. Ya, en el cuartil 4, o sea, en el grupo de los que tienen mejores resultados en el CIMSE, solo un 77% de los alumnos que vienen de hogares de nivel socioeconómico bajo ingresa a la educación superior, mientras que un 98% de los que vienen de hogares de nivel socioeconómico alto ingresa a la educación superior. O sea, incluso el sistema falla, no solo falla en cómo garantizar igualdad de oportunidades a segundo medio, sino que esas desigualdades se siguen profundizando, ¿ya? Porque cuando uno ya estamos, el CIMSE es una medición de segundo medio, o sea, es una medición, y estamos viendo a los que tienen mejores resultados, y igual solo un 77% ingresa a la educación superior. Y al mismo tiempo pasa que en el cuartil 1, que sabemos que son los que tienen peor rendimiento CIMSE, tenemos un 86% de los estudiantes que igual ingresa a la educación superior, independiente de que en el fondo uno diría no están tan capacitados o no tienen las habilidades que tiene el otro 23% que se quedó fuera en el cuartil 4, de nivel más bajo. Exactamente. De hecho, eso es lo que estamos tratando de hacer. Cuando les dije, hoy día estaba mirando unos datos administrativos que me conseguí, eso es lo que estamos tratando de hacer, ver cuál es el efecto que ha tenido la gratuidad en estas cifras. Porque uno esperaría, porque... Pero también ahí es interesante, no solo el tema de la gratuidad, sino que es la decepción. Sí. Independiente de la gratuidad, la decepción en los primeros 2 años exactamente. Muy alta. ¿Y qué es lo que pasa acá? Pues que es lo que se muestra acá. Que además la decepción tiene 2 componentes. Pues uno es el de las capacidades, y que queda súper en evidencia cuando uno mira que en el cuartil 1, independiente del nivel socioeconómico, súper altos desertan, ¿cierto? Pero también tiene el componente de los hogares, que finalmente hay cabros que son súper capaces, que son ese 11% que está ahí, pero que no pueden seguir estudiando. Pero no solamente el componente de los hogares, sino que también como el contexto universitario. Completamente. Yo creo que eso también, por lo menos lo que yo he visto últimamente, estudios y cosas que he visto acá, es que también una de las razones por las que desertan es porque la universidad, el contexto universitario, el contexto socioeconómico universitario, como que les afecta bastante. Sí. Por eso que hay programas de discusión. Claro, y de hecho... Pero un paréntesis, el nivel de deserción en Chile es altísimo. Es altísimo, independientemente de tu sí, exactamente. Es súper alto. Y lo otro que pasa es que, claro, hay programas como, por ejemplo, el PASE, ¿cierto? Del Ministerio de Educación, que ya debe tener como 3 generaciones que han ingresado ya a la educación superior, yo creo. Yo estuve más en conocimiento de lo que pasó con la primera generación del PASE, y lo que pasaba era que o sea, estoy hablando, no alcanza a ser circunstancial, pero no alcanza a ser censal mi comentario, ¿ya? Pero sí lo que se generó en los primeros años, que en la primera corte del PASE, es que muchos ingresaron a carreras como altamente, muy profesionales, muy difíciles, mucha ingeniería, mucha cosa así, y finalmente los que no desertaron, que fue un porcentaje súper importante, ese fue como uno de los primeros, el gran susto que tenía la gente al PASE, es que le estaban desertando las primeras generaciones de manera horrible, y entonces ahí lo que hicieron fue contactar a las universidades para que les ofrecieran como en el fondo decirle, no tenéis que desertar, veamos bien un acompañamiento efectivo, como dice el nombre del PASE, para encontrar las opciones reales, y ahí lo que pasó es que hubo harta movilización desde carreras del tipo de carreras profesionales a carreras técnicas. Y ahí han logrado mantenerse, y en el fondo diciéndole, haz la carrera técnica primero, y por último, después te pegáis el salto. Pero también están agregando en
como en el programa de tercer y cuarto medio, otros, o sea, porque les dan apoyo en matemática y lenguaje. Sí, pues, pero de orientación. Están agregando orientación y otras como más de habilidades blandas para que también se puedan manejar en la universidad. De hecho, nosotros hicimos en el PNUD hicimos una evaluación del PASE hace, no estoy segura si fue el año pasado o el antepasado. Yo creo que de haber terminado a mediados del año pasado. Y era bien impresionante que lo que era más valorado por los usuarios del PASE era todos los temas de orientación. En el fondo, porque hicimos encuestas a los profesores, a los directivos de los establecimientos, a los alumnos y a los profesores de las universidades que iban a los colegios. Y lejos lo que se sacaba como mejor nota en el fondo a la hora de evaluarlo era todo lo que tenía que ver con capacitar a los docentes del colegio en las actividades de orientación para los alumnos, porque efectivamente les pasaba que se sentían extremadamente perdidos y que muchos sabían que no iban a calificar para el PASE, porque tenéis que estar en el 15% de mejor rendimiento, o sea, es súper difícil, y decían, pero yo voy igual, y yo igual participo, porque yo sé que no, pero yo quizás puedo optar por la gratuidad, y puedo optar por la gratuidad, y a mí la orientación que estoy recibiendo acá para saber bien qué es lo que yo quiero hacer a futuro, me sirve. Y eso fue como súper gratificante. Ahí les podría comentar, creo que a nivel personal, que yo hice clase en los arts hace tiempo, y por ejemplo uno tenía estudiantes PASE, yo hacía clase para la carrera de historia, relaciones internacionales, y si aquí no te decían que tal estudiante era PASE, yo como docente no tenía ninguna manera de enterar. No, claro. Entonces uno se da cuenta que hay mucho que efectivamente con buen acompañamiento puede acortar la brecha, pero tiene todos esos otros componentes. Y yo tenía un curso de 35 personas, que más de 20 era la primera generación de su familia que iba a la universidad. Claro. Que hay que ser un pionero, porque ellos en clases te relataban, por ejemplo, las dificultades muy cotidianas que es que no podéis conversar con tus padres. Hubo uno que una vez contó que dijo, profe, es súper terrible para mí porque estamos viendo la noticia y yo hago un comentario y mi papá me dice, ya hablo de los universitarios. Y decidir eso constantemente, claro que te afecta en cómo tú llevas tu vida universitaria. Ahora que dijiste, ahora ya habló, volviendo al tema de los derechos, además que hablábamos antes, me acuerdo en una entrevista que salió, no era un focus group, una señora que contaba que ella sí decía, no, el Estado entrega beneficios y hay derecho y yo tengo derecho a recibir todos estos subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella contaba que en su familia le decían la ficha casa. Entonces, porque en el fondo también pasa un poco que todos estos mecanismos de focalización lo que generan es como una distinción entre el que accede a esos beneficios y no, y entráis como en una categoría más baja. Entonces ella decía, yo lo ocupo estos beneficios, pero en mi familia, ya llegó la ficha CAS que en el fondo y como la ninguneaban porque ella accedía a los beneficios del Estado. Un montón de estudiantes de pedagogía básica de los técnicos altos que sacaron los puntajes para optar a la beca, o sea, para tener la beca y no la usan. Porque después van a estar obligados a trabajar en colegios. Oye, como mi nombre es Pamela Rodríguez, soy secretaria de Pedagogía en Educación Laboral. Y a propósito de los estudiantes PASE, que como que sería interesante tener una mirada como más sistémica, porque claro, no entiende irse como a eso. Pero nosotros hemos tenido, yo creo que esta es la segunda generación que tenemos un ingreso de estudiantes PASE, porque efectivamente existe esa ilusión de que puedes entrar a la universidad como medicina, ingeniería. Y están ingresando a pedagogía. ¿Qué cosas se han hecho como sistema? Uno es que a nosotros nos han solicitado un track diferenciado. Y efectivamente, lo que se ha visto es que se requiere de manera más paulatina cambiar una cultura que está alojada en la familia, en los amigos. Que, por ejemplo, acá hay un acompañamiento del equipo PASE, también hacen trabajo con la familia, porque pasa eso, que efectivamente en otras universidades, y trabajamos en otras universidades anteriormente,
produce esta desvinculación de temáticas entre lo que le pasa al estudiante y lo que le pasa a la familia. Yo he tenido estudiantes que efectivamente me dicen, claro, llegó el fin de semana, estoy agotada, profe, de todas las lecturas que tengo que hacer, no tengo esa formación, y resulta que en mi familia me dicen, y no ayudáis en nada, porque pasáis toda la semana sentada en la universidad y aquí no hacéis nada. Entonces, ¿cómo como país y como sistema somos capaces de generar como formas de cambio cultural, de acompañamiento del cambio cultural, que significa que no es solamente te doy la llave, Claro. no solamente te doy un subsidio, sino que me hago copartícipe en el ser propietario de una vivienda o el ser estudiante universitario. Yo creo que ahí es donde todos ustedes que están en investigación hay un campo de investigación sumamente interesante para que podamos de manera más consciente ir asumiendo los cambios que existen. Nosotros hemos ido avanzando con los estudiantes PASE, porque por un lado no queremos separarlas y que ese es el gran problema que hay. Los estudiantes que han ingresado como PASE están aislados. Y como que el gran mensaje desde el vicerrector cuando le dimos la bienvenida este año en enero fue: vénganse, nos va a hacer bien a nosotros como universidad. Por favor, vénganse, vengan a estar y háganos reaccionar. Invitaciones que nos hagan reaccionar. Entonces, ahí no termina ahí. No termina ahí, es un desafío enorme. Y además lo que pasa con el PASE en particular es que al ser un programa, bueno, ya tiene 4 años, ¿cierto? Pero igual es un programa relativamente nuevo que se generó con poco financiamiento, con muy poco financiamiento, siendo prioridad presidencial, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo con muy poco financiamiento. Entonces, y que además, si bien han hecho esfuerzos importantes en decir esto va más allá de garantizar el ingreso, sino que es un programa de acompañamiento, ¿cierto? Y de acompañamiento efectivo, o sea, además le pusieron un apellido, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo que he estado como más desde el lado de la investigación, con todos los temas de evaluación, yo en algún minuto les preguntaba a la gente del ministerio, bueno, entonces uno podría decir que, y empiezo así como a hacerles como la gráfica de cuál es el tratamiento, por decirlo así, en términos de evaluación, ¿cierto? Lo que ustedes hacen es esto y esto. Y la respuesta que me dieron fue, hay tantos pases como universidades y colegios. Y yo así como, me quiero morir ahora. Entonces, claro, efectivamente hacer un programa nuevo, efectivamente pasa cosas como en la Católica, donde efectivamente se lo han tomado, o sea, y lo han tomado con todas las ganas del mundo, y otras universidades donde la cosa no avanza tan bien, no ha funcionado tan bien. Y se debe reproducir el esquema de esta cultura que tú hablas con las empresas de productividad. Exactamente. Entonces, y ahí yo encuentro que hay un desafío enorme en materia de fijar estándares en el fondo y de que sea un programa que en aquellas universidades donde no se están logrando los objetivos reales, no decir, pucha, el pase no funcionó, sino que preguntémonos por qué los niños, o sea, por qué los estudiantes ya están desertando, por qué estoy teniendo que cambiarlos de carrera, por qué no dan en la carrera en que quedaron, etcétera, etcétera. Sí, claro, absolutamente. Porque el otro es un atajo. Es que es un atajo, completamente. Bueno, ¿y qué pasa en términos de ingresos, cierto? Porque como les conté, la gracia es que esta mega base de datos que habíamos logrado juntar tenía hasta los datos del seguro de cesantía. Entonces, podíamos ver la diferencia entre ingresos ingresos, bueno, a ver, siendo así como completamente honesta, imagínense que esta es la corte que salió el 2005, teníamos datos de ingresos como hasta el 2012, 2013, entonces nos pasaba que los que entraron tarde y que todavía estaban estudiando, para eso no tenemos ingresos. Para los universitarios son para los que tenemos menos datos de ingresos y para el resto tenemos mejores, ¿ya? Siendo como... Y lo que hicimos fue, imagínense que tomamos toda esta gran sábana donde tenemos todo este aporte gigante, son 270.000 estudiantes, y les pegamos sus ingresos en función de, y los separamos y dijimos, bueno, a la larga,
independiente de que sabemos que hay unos que entran a educación superior, hay otros que ingresan a otro tipo de formación, hay otros que no siguen estudiando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de los tiempos, cuando yo tomo a los que venían de nivel socioeconómico bajo y veo sus ingresos de un hogar de nivel socioeconómico bajo y veo sus ingresos promedio, están en torno a los 500.000 pesos. ¿Ya? Ahí están metidos adentro los que de los de nivel bajo que lograron entrar a la universidad, pero que son un porcentaje muy chiquitito y por lo tanto, si bien tienen ingresos más altos, promedios, igual bajan. Entonces, y en nivel medio-bajo es en torno a los 700.000 pesos, en el medio en torno a los 900.000 y en el alto en torno al 1.400.000. Y además con altas diferencias entre hombres y mujeres, porque además lo que uno ve, ¿cierto? Y sistemáticamente es que las mujeres, por mucho que entren en la educación superior, tienden a elegir carreras que son peor remuneradas. Y entonces, de nuevo, estamos logrando, como, ¿qué es lo que está pasando? Si uno lograra ver que está, lo que sería más bonito de todo, y que para mí es como el desafío, es poder ver qué ha pasado con este mismo gráfico, pero con una corte de 10 años después, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque eso va a reflejar los efectos de la gratuidad, va a reflejar un montón de efectos de un montón de políticas que se han llevado a cabo, pero que tenemos que darle tiempo al tiempo para poder evaluar. Y incluso pasa, y que yo creo que esto también está bien como en el... uno se lo imagina, ¿cierto? Y uno siempre como que lo dice, pero lo dice sin el fundamento del gráfico atrás, es que incluso a igual nivel de educación, ¿cierto? Porque aquí tenemos a todos los que tienen estudios universitarios. Miren la diferencia entre un egresado de la universidad, pero que proviene de un nivel socioeconómico bajo, que tiene tienen ingresos promedio de 850.000 pesos, y egresado de la universidad también, pero de nivel socioeconómico alto, que tienen ingresos promedio de 1.300.000. ¿Qué confluye ahí? Confluyen un montón de cosas, así como para ser justo. No es solo el hecho de que automáticamente se le paga menos o que hayan sesgos. Influye el hecho de que finalmente igual, como veíamos no sé cuántas láminas atrás, las personas de nivel socioeconómico bajo que ingresan a la educación superior o a la universidad incluso, igual lo hacen en universidades que son de peor calidad, por lo general, en mayor proporción, ¿cierto? Siempre estoy hablando como en proporciones. Y que además, en general, en carreras que son peor remuneradas, y además el hecho de que, lo que siempre dice como el chiste de deme su número de teléfono y en el ¿se acuerdan? ¿No? O soy demasiado viejo. Ya. También hace lo suyo. Y además, con súper altas diferencias entre hombres y mujeres, salvo en educación universitaria completa, y ahí lo que pasa es que aquí lo que estamos mostrando es el porcentaje de trabajadores con salario bajo. ¿Se acuerdan este mismo salario bajo que les conté al principio de la presentación? Que este salario que no alcanza para mantener a una familia, sacarlo de la línea de pobreza, que está en torno a los 320.000 pesos. Ya. Aquí lo que muestra es, en función del nivel educativo alcanzado, ¿cierto? Para hombres y para mujeres, el porcentaje de trabajadores con salario bajo definido de esa manera. Y bueno, educación universitaria completa como que no vale la pena ni siquiera revisarlo porque en realidad son muy poquitos, son como bien excepciones los casos de que tengan salarios bajos, pero en los otros casos, obviamente a medida que aumenta el nivel educacional disminuye el porcentaje de trabajadores con salarios bajos, pero además, y que es bien impresionante, es la diferencia entre hombres y mujeres, donde las mujeres en general perciben mucho más salarios bajos que los hombres. ¿Eso es trabajadores que trabajan en jornada completa? Sí, están todos los trabajos, sí, están todos iguales. Nos preocupamos de que, de hecho estos son datos del seguro de cesantía. Nos preocupamos y vienen las horas trabajadas y son todos los que tienen más de 35 horas.
Entonces, claro, efectivamente en las mujeres puede pasar que tengan, pero el 35 en general te marca una casi jornada completa. Hay muy poca gente del 35 para arriba que no esté topado en los 44. Y así como casi motivación para seguir trabajando en esto, que al final con todo esto y con todo lo que uno se preocupa y con todo este tema de la igualdad de oportunidades y si finalmente se está garantizando, ¿no? Hay que siempre pensar que la esperanza de la familia está puesta en esto. Y aquí hay un extracto de una entrevista de una mujer de clases bajas en Valparaíso que decía, pero mi nieta está estudiando, sí, ella va al liceo, así que yo le enseño harto, le digo yo que ella tiene que ser otra, más adelante, que estudie, que aproveche de estudiar, para que no ande barriendo, para que no ande limpiando casas y cosas así. Usted tiene que tener sus estudios. Si ahora la gente que no estudia no es nada, ahora la gente tiene que estudiar para poder ser alguien en la vida, si no, no. Y la gente lo tiene súper claro. Y esto habla como de esa libertad que hablábamos antes, ¿cierto? Y que yo creo que como que tiene que motivar finalmente el trabajo que uno hace en temas de educación todo el rato. Eso. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Nosotros estamos metidos en temas de infancia, entonces nos encantaría ver lo mismo aquí, pero hacia más atrás. ¿Hay algunos datos del CINCE, preguntas del CINCE, cuestionarios que preguntaron si... Hay unos cuestionarios que preguntaron si usted fue al jardín infantil, claro, como cosas de ese tipo, incluso si fue a kinder y pre-kinder, porque kinder y pre-kinder no es obligación. Entonces, lo que pasa es que siempre queda la duda como de la calidad de ese dato. Yo lo he usado algunas veces y me ha pasado que como que las veces que lo he usado ha sido bien errático el comportamiento del dato. Entonces, como que a la larga, por lo general, termino sacándolo porque pasan dos cosas. Uno, tenían altas tasas de omisión esas preguntas, como que en el fondo es el papá contestando y que muchas veces como que con suerte se acuerda de si fue o no fue, primero. Y segundo, pasaba que a veces me daban como unos coeficientes maravillosos, así como súper estadísticamente significativos y no sé qué, y de repente uno hacía como una modificación muy chiquitita en lo que estaba procesando y dejaba de tener, entonces siempre me entró la duda. Pero sí, se pregunta, y obviamente uno podría tratar de mirar más hacia atrás. Y lo otro es que en términos de, o sea, mirando hacia adelante, pero también hacia atrás, a medida que las bases de datos van mejorando, uno siempre puede recurrir al dato administrativo. Lo que pasa es que en educación preescolar, específicamente en educación parvularia, la información del ministerio en materia de datos administrativos, donde uno pueda seguir a los niños y todo, es súper, súper mala. Es terrible. O sea, hay tres cosas distintas. No hay una base, o sea, no hay como un programa que sistematice la asistencia a Fungi, al PDF, ya lo integra. No, perdón, y los jardines particulares no existen. Simplemente no existen. O sea, así yo he tenido conversaciones con el anuario estadístico, así con la gente del Mineduc, ¿dónde está mi hijo? Quiero saber en estos números dónde está mi hijo que va al jardín infantil de la esquina en Las Condes. Y me miran con cara de, tu hijo no está. Así como... ¿Cómo se llama el que está en educación básica y media? Si hay uno que junta incluso los... Sí, pues. No, el resto, o sea, los datos de matrícula y toda esa información que se hace a través del SIGE, que se llama, que es Sistema Integrado de Educación, tiene la información de todos los colegios, porque finalmente el reconocimiento oficial del colegio depende y pasa. Si esto es, hay que generar incentivos. Entonces, cuando uno al colegio le dice, si tú no metes todo al SIGE, ahora no tiene reconocimiento oficial y te voy a ir a cerrar, el colegio va y ingresa. Pero por ejemplo, yo no sé si hasta hoy, pero hasta la última vez que yo tuve esta conversación con el ministerio, los jardines particulares pagados, o sea, particulares, se podían inscribir como en el municipio. Sigue siendo así.
Es que Había como ahora se podían los operar como solo con están permiso tratando de municipal. cambiar. Ah, ya. Que Eso cuando me lo está. dijeron fue así como, casi me morí. Yo tenía una pregunta en relación a los datos, si tienen desagregados por sexo y por etnia. Todos los datos, No. ¿no? No, lo que pasa es que, a ver, efectivamente cuando yo les decía al principio que este es un libro sobre desigualdades socioeconómicas, y que en algún minuto, claro, además penudo, o sea, Naciones Unidas, ¿cierto? Entonces el tema de género es un tema súper potente, el tema de pueblo originario es un tema ultra importante para nosotros, pero llegó un minuto en que dijimos, ok, aquí hay que ser realista, hay cosas que se pueden abrir, hay cosas que no, y porque además el PNUD tiene otras publicaciones en torno a los temas. Entonces, lo que tratamos de hacer es decir, démosle cabida a aquellos temas que principalmente no han sido tratados en otras publicaciones PNUD, porque el IDH del 2009 es sobre género. Entonces tenemos especialmente que ha entrado en las diferencias entre hombres y mujeres. Publicamos hace 2 años, 2 años de haber sido, ¿no? Un informe sobre realidad de los pueblos originarios en Chile. Entonces, en el fondo, la decisión, por temas de espacio, ¿cierto? Y porque cada cosa que uno revisa abre un mundo en sí mismo, fue eso, mantenernos en las desigualdades socioeconómicas y en aquellos casos en que era súper necesario, como por ejemplo trabajo. Obviamente el capítulo de trabajo y el capítulo de educación en buenas partes abre, por ejemplo, la brecha de género. No, solo lo comento por dos cosas. Uno, porque a nosotros, por ejemplo, hay datos con respecto a pueblos originarios que cuesta muchísimo recabar. Por Sí. ejemplo, si tienen desigual resultado CINCE. Sí. Hombres, si tú piensas qué puntaje tienen las niñas indígenas en CINCE, no tenés cómo levantarlo porque no está. No. Entonces, y por Probablemente una no. parte que es como cómo se le demanda al Estado que se generen esos datos.